no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Hasta aquí esta parte de nuestro pastor con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, amados. Bendito Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Aleluya. No hay nadie como Él. Bendito Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos levanta, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos esfuerza. Aleluya. Bendito Dios. Me uno a las palabras de mi hermana Janet. Bendito Dios. Hoy fue un día que estuve a la carrera. Llegué del trabajo a la casa a bañarme y a correr para la iglesia. Aleluya. Pero aquí está el que nos da fuerza. Amén. Bendito Dios. Aquí está el que dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Gracias. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Aleluya. Así mismo, amados, vamos a aprovechar el tiempo. Les pido que me acompañen, por favor. Libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Continuamos, ¿verdad?, con la serie Los dones del Espíritu Santo. Bendito Dios. Que mucho estamos aprendiendo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. De los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Y ¿sabes qué? Lo más lindo es que Dios los dejó para ti y para mí. Aleluya. Para usarnos, para ser instrumentos en las manos del Señor y que Él pueda usar estos dones en nosotros. Primera de Corintios 12, verso 7. Cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén. Bendito Dios. Aleluya. Lo tenemos. La palabra de Dios escrita se lee siempre a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecía. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por este servicio. Dios mío, se ha cantado, se ha tomado el privilegio, Señor, pero ha llegado el momento, Dios amado, de poder escuchar tu palabra, Señor, el mensaje de ella,
que tú tienes para nuestras vidas y corazones, Señor eterno. Te pido que mientras tu palabra es predicada, enseñada, seas tú haciendo milagros, prodigios, sanidades, que esta palabra corre y sea glorificada. Dios mío, rompe cadenas, liberta al cautivo, sana a los enfermos, pudre todo yugo del enemigo a través de la unción de tu Espíritu Santo, Señor eterno y poderoso. No te pido que me quites, Señor, sino que me uses, que yo me encargaré cuidadosamente de darte a ti la gloria y la honra, porque tuya es. Que mientras tu palabra se predica, seas tú derramando un espíritu de alabanza y de adoración sobre tu pueblo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estaremos hablando, amados, del don de profecía. Aleluya. Un don muy, pero que muy importante. Aleluya. El don de profecía. Bendito Dios. Y quisiera preguntar, ¿qué es lo que entienden ustedes por el don de profecía? ¿Qué es lo que entendemos por este don, amados? ¿Qué es el don de profecía? Vamos a ver. ¿Quién puede decirme algo? Amén. Pudiésemos decir un acontecimiento que ha de suceder al futuro. ¿Algo más, hermana Julia? Amén, amén. Amén. Decía nuestro hermano Saúl, ¿verdad? Que los profetas del Antiguo Testamento, Dios los usaba para traer profecía. Y en la antigüedad el profeta era el mensajero de Dios, el vocero de Dios ante el pueblo. Y el significado de este don de profecía en la palabra del Señor, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, la palabra griega traducida para profetizar es profecía, ¿verdad? Y en este pasaje correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina. Anunciar o declarar la voluntad divina. Fíjense bien, porque hay una diferencia de decir, tal persona profetizó, porque Nostradamus profetizó muchas cosas. O sea, hay muchos profetas que profetizan muchas cosas. Pero aquí está hablando de declarar la voluntad divina de Dios a fin de interpretar los propósitos de Dios y dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo que estos dones son para provecho de la iglesia. Y es dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Hablábamos en la clase de eso, de influenciar, de motivar a alguien. Y muchas personas malinterpretan el don de profecía pensando que es solamente la habilidad para predecir el futuro. Si bien el saber algo acerca del futuro es un aspecto de este don, este era ante todo un don de proclamación, de anunciar, de predecir y llevar el mensaje de Dios. Esto es lo que el don de profecía es: anunciar, proclamar el mensaje de Dios. Este es uno de los dones de los que más se abusa, amado. De los que más se abusa. En Mateo capítulo 24, Jesús nos da una alerta,
nos da una voz de alerta, que tenemos que cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué, pastor? Dice, él estando sentado en el monte de los olivos, uno de los discípulos se le acercó aparte diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira lo primero que les dice Jesús. Mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, tengamos cuidado que nadie nos engañe. O sea, mira las señales. Esta es una señal. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. ¿Verdad? Y los que estamos vivos hoy, pues tenemos varios ejemplos. José de Jesús Miranda, el otro de Waco, Texas, el otro de la Guyana, que se declararon Dios y Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hicieron? Mataron gente inocente. Bendito Dios. Y lo peor, que la gente les creía. La gente les hacía caso, amado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, verdad, que gente que dice leer la Biblia, creer en la Biblia, orar y buscar a Dios, se dejan engañar por gente así, amado? ¿Qué pasa? Que cuando una persona escucha un espíritu de error, dice la Biblia que hay, está lo que se llama la doctrina de demonios. Y cuando una persona está escuchando doctrina de demonios, entra un espíritu de error en ellos. Entonces, dice, no, esta persona está hablando la verdad. Pero en realidad están siendo engañados. Por eso tenemos que tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, porque es Dios y el Espíritu Santo que te va a decir, cuidado con esa persona, cuidado con esa doctrina. Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces entendemos que hay falsos profetas que quieren engañar a la gente, que le mienten a la gente, que lo que quieren es el dinero de la gente, que están haciendo del evangelio de Cristo un comercio, amados. Bendito Dios. Y el evangelio del Señor no es un comercio. Dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la vendas. Aleluya. Compra la verdad y no la vendas, bendito Dios. Y entendemos también que así como hay gente que engaña, gente falsa, también hay verdaderos hombres y mujeres de Dios que Dios los usa en la profecía. Para todo hay un falso y un verdadero. Existe eso en el mundo. Los profetas del Antiguo Testamento, como decía nuestro hermano, ellos profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Y de qué profetizaban ellos? De la venida del Mesías, de la venida del Cristo, del enviado de Dios, hasta Juan el Bautista. Y todo lo que ellos dijeron se cumplió al pie de la letra, amados. Todo lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron se cumplió al pie de la letra. El profeta era el vocero de Dios entre Dios y el pueblo. Ahora Dios a nosotros nos ha dejado la palabra, su palabra, amados. Y Joel capítulo 2, verso 28 dice, habla de esto, perdón. Dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Por eso en el aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios sopla en aquel lugar y comienzan a hablar en otras lenguas o en otros idiomas para entender claramente, ¿verdad? Dice la palabra que otros se burlaban y decían, esta gente está borracha, estos están locos. Y se levanta Pedro con la unción del Espíritu Santo
y dijo, no, hermanos míos, esto es lo que fue profetizado por Joel en el Antiguo Testamento. O sea, antes, muchos años atrás, ya Dios había hablado de esto. Es una profecía que Dios dejó escrita en el libro de Joel y hoy se está cumpliendo enfrente de vosotros. ¿Y cuántos se convirtieron en aquel día? 5,000 para la iglesia de Cristo. Aleluya. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Entonces vemos que primero hay un derramamiento del Espíritu Santo y después viene el don de profecía. O sea, una persona no puede profetizar en la carne, porque esa profecía es falsa, va a ser falsa, amado. Pero los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas hombres y mujeres de Dios, es el Espíritu Santo quien los dirige. Escucha lo que dice Jeremías. Esta es la versión al lenguaje actual. Jeremías 23:16 dice, y a ustedes los israelitas, Dios les advierte, esos profetas son unos mentirosos, no les hagan caso, yo no les di ningún mensaje y los sueños que dicen haber tenido son puro invento. La Reina Valera dice que estos falsos profetas decían, soñé y soñé. Tuve visión y Dios me dijo. Y viene Jeremías, que era un profeta de Dios, y le dice, no le hagan caso a esta gente. Son un chorro de mentirosos, falsos. Pero como a la gente le gustaba que les endulzaran el oído a estos profetas, pues les creían. Se dejaban llevar, amados, por la mentira de ellos. Dice, aseguran que yo dije que a los malvados siempre les irá bien. Mira qué cosa. Que a los malvados siempre les irá bien. Es como decirle a los narcotraficantes, Dios los está bendiciendo. ¿Eh? Y los narcotraficantes de ellos rezan y oran y se hacen la señal de la cruz y se encomiendan a Dios. ¿Ustedes creen que es Dios quien los está bendiciendo? ¿Eh? Dice que a los malvados, que a los que me desprecian, nada malo les pasará. Dice, pero ninguno de esos profetas ha estado en mi presencia. Ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. Esos profetas salen a predicar, aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, la Reina Valera dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, yo les habría anunciado mi palabra. Esta versión dice, habrían anunciado mi mensaje, habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Aleluya. ¿Y qué tanto falso profeta se está levantando hoy? Por todas partes, en Facebook está lleno de profetas, abajo. Y profetas locos. Y la gente les aplaude, la gente les dice, amén, 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 hermano. Pero profetas que no tienen pastor, que no tienen iglesia, pero ellos son profetas. Ajá.
Mire, por eso tenemos que tener cuidado, amados, porque hay muchos autonombrados profetas por todas partes. Hace muchos años, ¿verdad? Había un pastor puertorriqueño que él estaba diciendo que la isla de Puerto Rico iba a desaparecer, que la isla de Santo Domingo iba a desaparecer, parte de la Florida iba a desaparecer y que eso iba a ser pronto. Y estaba profetizando lo mismo, que iba a caer un meteorito en el Golfo entre Puerto Rico, Santo Domingo, ajá. Pero y no, y ese hombre decía, dice, yo reto a cualquiera. Dice, porque el Jehová Dios de los ejércitos me ha dicho, y él mismo decía, dice, la palabra de Dios dice que si la profecía no se cumple, el profeta es mentiroso. Y lo invitaron a muchísimas iglesias, amados, pero él estaba profetizando que eso iba a pasar ese mismo año. O sea, que en ese mismo año ese meteorito iba a venir y que iba a inundar todas las islas y que mucha gente se iba a morir y que no sé qué y que la NASA ya tiene muchos bolsas para muertos y cajas de muertos y que no sé qué. Pero lo decía con una certeza que cualquiera que lo oía, amado, diría, wow. O sea, pone a pensar a la gente, porque él lo decía diciendo que si eso no se cumplía, él era un falso profeta. ¿Qué pasó? Porque él dio una fecha como en septiembre, octubre. Pasó septiembre, pasó octubre, llegó Navidad, no pasó nada, vamos. Y todavía estamos, y ya pasaron los años y la gente espantada y paniqueada. ¿Eh? Nosotros sabemos que estas cosas van a pasar. Seguro, y especialmente cuando uno está usando el nombre de Dios. Cuando tú estás diciendo, Dios me dijo, el nombre, mira, dicen los historiadores que no sé si era Isaías o Jeremías, que cada vez que iba a escribir el nombre de Jehová, escribía la pluma que estaba usando y tomaba una pluma nueva, porque el nombre de Dios era tan santo para él. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que no usemos el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué Dios mandó a Jeremías ante el pueblo? Porque se había levantado un chorro de mentirosos, falsos profetas, y la gente aplaudiendo, la gente contenta, pero la gente seguía pecando, la gente seguía adorando a otros dioses. Imagínense, ahora viene Jeremías con una palabra, miren, si no se arrepienten, eh, se los van a llevar a ustedes cautivos como esclavos y a sus mujeres y a sus hijas las van a violar. ¿Quién quiere escuchar un mensaje así? Nadie. La gente, nadie le hacía caso al pobre Jeremías. Por eso lloraba el pobre. Jeremías se lloró. Cualquiera, amado. ¿Mm? Dígame, dígame. Ah, tremenda pandemia. Sí, sí. Yo me recuerdo que en una campaña estaba predicando un evangelista y llamó a un hermano, ya cuando estaba ministrando, le dijo, varón, yo veo el ángel de la muerte que lo está rodeando. Dijo, quiero orar por usted. El hermano pasó al frente
y al otro día se lo llevaron en helicóptero al hospital, a intensivo. ¿Eh? Pero gracias a Dios que no, o sea, sobrevivió. Pero le dio un ataque cardíaco, un paro al corazón. ¿Eh? Y o sea, Dios usó a este hombre para avisarle a él que, recordemos, dice la Biblia, amados, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Aquí está la respuesta. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esos son los que se van para el cielo. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Los brujos sanan a las personas supuestamente en el nombre de Dios. ¿Eh? Los, los musulmanes usan el nombre de Dios. Los católicos usan el nombre de Dios. Los testigos de Jehová usan el nombre de Dios. O sea, los falsos profetas usan el nombre de Dios y Dios les va a decir, apártense de mí. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo va a aceptar? Dice, hacedores de maldad. O sea, sí estaban predicando, pero estaban fornicando, estaban adulterando, estaban violando, estaban robando, estaban mintiendo, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Dios le va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Yo no los conozco. Por eso Dios le dice a Jeremías, mira, ve y dile a mi pueblo que estos mentirosos los están engañando. Ellos nunca estuvieron en mi secreto. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hablado. Bendito Dios. Por eso hay que tener cuidado, amados, quién viene a profetizarnos. O sea, si una persona que no ora, que no ayuna, que no busca de Dios, viene a traerme una profecía a mí, como los otros días que la hermana estaba hablando de los llamados, de los dones, los ministerios del Espíritu Santo. Me pasó una vez, hermana Julia, que vino una agrupación que Dios lo usaba, cantaron, y bueno, ahí, usted sabe, la gente alborotada, emocionada. Yo siempre, desde un principio, sentí el llamado al pastorado. Y Dios me venía hablando, me metí al instituto para aprender de la palabra y, y vino uno de los músicos de esa agrupación y vino hacia donde yo estaba, pero yo sentí algo, o sea, como que algo no chocaba conmigo. Varón de Dios, Dios te bendiga, Dios tiene un ministerio grande para ti. Evangelista del Señor vas a ser. ¿Eh? Evangelista del Señor. Y Dios te va a llevar a las naciones si vas a predicar su palabra. Y yo, ¿verdad? Dije, Señor, yo siento en mi corazón el llamado pastoral. ¿Eh? Entonces, hay que tener cuidado. Dice la Biblia, recibir lo bueno, desechar lo malo. Porque a veces los predicadores se dejan llevar por las emociones. En otra ocasión pasó, ¿verdad? Que vino un evangelista, él no sabía nada, él predicó, estaba orando por una pareja y cuando estaba orando por la pareja, estaba orando por ella y le dijo, y Dios los ha visitado. Y ella, ¿verdad? No había podido tener hijos tampoco. Y dice, y Dios les va a dar un regalo, una petición que ustedes han pedido. Y se quedó así pensando. Dijo, y va a ser niño. Ay, padre. Y entonces el hermano empezó a correr por toda la iglesia y bueno, dio una vuelta, dio como dos vueltas, salió para allá, para el lobby y entró de nuevo. Cuando nació, niña. O sea, todo estaba bien hasta que, por eso si uno siente que es la emoción, mejor no digo nada. Si tú sientes que es como el ejemplo que dio la hermana, ¿verdad? El día martes, la inquietud, eso que Dios había puesto en su corazón. Mira, habla, habla, porque esa palabra se tiene que escuchar. Entonces uno habla, ¿verdad? Pero tú estás seguro de que es Dios, ¿eh?
¿Para qué es el don de profecía? La palabra profética llega a nuestras vidas para advertir, y también podemos recordar la historia de Jonás, que la estudiamos el mismo martes, ¿verdad? A Jonás le dijo a Nínive, de aquí a 40 días Dios destruirá Nínive. Y, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces Dios no nos advierte o le habla a las personas y la gente no hace caso? Gente que Dios les da una o dos, tres oportunidades y gente no hace caso hasta que no pasan tragedias, accidentes, se quedan inválidos, se quedan ciegos, se quedan, ¿verdad? Hasta que no pasa algo fuerte en su vida. Entonces es que, mire, Dios, para evitarnos todo ese dolor, sufrimiento, nos está llamando muchas veces a las buenas. Y a veces nosotros no queremos hacer caso a la voz de Dios. Nínive no. Ellos le estudiamos el martes lo que pasó. Ellos recibieron el mensaje y se humillaron, llegó a los oídos del rey, dijo, no, 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 aquí hay que arrepentirnos delante de Dios. Y Dios salvó esa generación. Eventualmente Dios destruyó a Nínive, pero esa generación, Dios les dio la oportunidad. Ellos tomaron la decisión, se humillaron y se arrepintieron, ¿verdad? Y no perecieron. Oh. Y a veces Dios, ¿verdad? Nos dice, mira, ten cuidado con lo que haces. No te juntes con malas amistades, no hagas esto, no hagas lo otro. También la palabra profética es para consolar. ¿Cuántas veces Dios usa una persona para traernos una palabra de consuelo? Que pasamos circunstancias difíciles, amado, ¿verdad? Y Dios usa a alguien, un abrazo. A veces, ¿verdad? Uno siente abrazar a un hermano con un abrazo caluroso, un abrazo, y es Dios que te está usando para darle ese abrazo al hermano porque lo necesita, porque está pasando por una situación que Dios sabe que esa persona necesitaba ese abrazo. O una llamadita, hermano, hermana, Dios te bendiga. Mira, estoy orando por ti. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero estoy orando por ti y Dios ha puesto en mi corazón que te dé esta palabra. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Hey, la persona por el otro lado esperando una palabra de parte del Señor. También el don de profecía es para tener un mensaje directo. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? Ah, tremendo mensaje. ¿Eh? Que dice la Biblia que todos estaban vendiendo sus propiedades, sus tierras. Y Ananías y Zafira dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a decirles que la vendimos en tanto. ¿Quién puede engañar a Dios, amado? Y le traen el dinero a Pedro. Y cuando ve a Ananías le dice, ¿por qué dejaste que Satanás, obrara en tu corazón? Dice, si te hubieras quedado el dinero tú, no hubiese sido mejor, o sea, no hubiese habido problema. Tranquilo, Dios hubiera tocado a alguien, hubiera traído otra ofrenda. No es al hombre a quien tú has querido engañar, sino al Espíritu Santo de Dios. Dice, por esto, mi hijo, hasta aquí llegaste. ¿Y qué pasó? Los diáconos que estaban en la puerta, ¡pum! Vieron que se desplomó. Los jóvenes, perdón, sacaron el cuerpo. Y llega la esposa. Hermana, ¿en cuánto vendieron el terrenito? En tanto, hermano Pedro. Oh, sí. Pues mira, aquí están los jóvenes que se acaban de llevar el cuerpo de tu esposo. Y ahí mismo se desplomó. Entonces la Biblia que le entró un temor a toda la gente.
Ay, sí, imagínense. ¿Por qué? Porque, ay, Padre, a cada rato había que estar sacando. Ajá. La palabra de profecía también es para confirmar a veces cuando pedimos algo a Dios. Dios usa a alguien, ¿verdad? A veces, Señor, confírmame, Dios mío, háblame. Quiero estar seguro que, que es tu palabra, que eres tú, o de esta situación, Señor. Y Dios confirma, amado. ¿eh? ¿Cómo se discierne la profecía? Dice, debe ser juzgada. Primera de Corintios 14:27 dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Mira qué cosa, ¿eh? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, ¿eh? O sea, hay un orden. En la casa de Dios tiene que haber un orden. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora recordemos que en aquel tiempo la iglesia primitiva estaba en oración, en ayuno, evangelizando, hablándole a la gente del Cristo. Había un avivamiento poderoso, amado, y los dones del Espíritu Santo se estaban manifestando de una manera sobrenatural. Pero la iglesia de Corintio era un poco desordenada. Y Pablo les escribe para que tuviesen un orden, para que la gente que se estuviera convirtiendo, miren, la gente que no conoce de la iglesia, que no conoce del evangelio, amado, pero no entiende. No entiende por qué la hermana está danzando, por qué el hermano está hablando en lengua, por qué la gente está gritando gloria a Dios, aleluya. Ellos no entienden. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque deben de ser discernidas espiritualmente, dice la palabra del Señor. Y es cierto, los brujos hablan lenguas también, los brujos danzan, saltan, gritan. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? La presencia del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, la presencia, que cuando una persona entre, amado, que si se están hablando lenguas, que si se está profetizando, el Espíritu Santo, mira, de Dios va a tocar a esa persona y va a contristar ese corazón, va a obrar en ese corazón, amado, y se va a conmover y va a llorar y va a reconocer que necesita de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿eh? ¿Por qué las campañas de Gigi, las almas se convertían? Las campañas de Billy Graham, porque tenían grupos, personas orando, ayunando, orando, ayunando, orando, ayunando, amados. Mientras ellos salían a predicar, amados, tenían un escuadrón de oración, de verdad, buscando la presencia del Señor para que Dios tocase las almas. Y por eso la gente venía humillada ante la presencia del Señor. Y ahora la gente, ¿verdad? Mucha gente quiere eso, pero no hay búsqueda, no hay presencia, no. Es como dijo Jesús en cierta ocasión, que buscaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, mira bien. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ustedes saben que muchos bautistas, ellos no creen en hablar en lengua. Ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, o sea, en ese aspecto de que la gente se sacude, la gente actúa de una manera desordenada, que es para ellos desordenada.
Pero los bautistas son personas que han evangelizado a todo el mundo, que han alcanzado almas y vidas, amados. O sea, ¿quién se va a ir para el cielo? Todo aquel que ame al Señor y que hace la voluntad de Dios en el cielo. ¿eh? Este, me recuerdo una vez que estaba predicando un mensaje que estaba escuchando de David Wilkerson. Dice que él fue lo invitaron a predicar a una iglesia bien grande, y cuando él, antes de que le entregaran la parte, o sea, él sintió que era más emocionalismo en muchas personas que verdaderamente la unción y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo, Señor? Si esto es, o sea, la llenura del Espíritu Santo, este es el poder del Espíritu Santo, dice, yo no lo quiero así en mi vida, porque o sea, lo que él anhelaba en su corazón era que las almas vinieran a los pies de Cristo. Bendito Dios. Y entonces tengamos cuidado. O sea, si es Dios tocando a una persona, amén, no la critiquemos, es Dios obrando, tratando con ella. Pero ya cuando una persona hace, ¿verdad?, las cosas por llamar la atención, porque hay muchas, déjeme decirle que hay muchas personas que son emocionalistas y por llamar la atención se sacuden, corren, brincan. ¿eh? Sí, sí, claro. Mm, sí, amén. No, y dice la palabra que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿eh? Por eso tenemos que tener cuidado. Miren, yo sé que Saúl se ha de recordar que cuando llegó una familia, ¿verdad? A la iglesia, que ellos venían, ¿no?, o sea, de la iglesia católica, hermano Sabino. eh, y él comenzó a escuchar un montón de prédicas en YouTube,
O sea, pero no estaba comenzando en las cosas del Señor. Ellos estaban viniendo, él, su familia. Pero la cosa que pues ellos tenían o tienen todavía, creo, una agrupación en el mundo, mundana, los que tocan para el mundo. Entonces nosotros estábamos doctrinando, enseñando. Y una vez me dijo, pastor, yo quiero que me lleven un servicio al hogar. Le dije, amén, vamos para allá en el nombre de Jesús. Pero en una escuela bíblica, la hermana que estaba dando la clase, él, él la estaba interrumpiendo mucho. Y yo estaba dando la clase a los jóvenes, me parece. Cuando termina la clase me dice, pastor, dice el hermano, tenía muchas preguntas raras y me estaba interrumpiendo mucho en la clase. Dice, y él quiere hablar con usted después de que termine aquí con los jóvenes. Dije, amén, yo hablo con él, no se preocupe. Ya después despedimos el servicio y todo. Y ya me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo, amén, sí. Y nos sentamos al frente. Me dice, pastor, ¿Dios todavía sana? Y yo me le quedo viendo. Y cuando lo vi, no era él. O sea, su rostro le cambió. Y yo le dije, seguro que Dios todavía sana. Y ese hombre se levanta y me dice, usted está equivocado. Pero, o sea, con una voz que no era la voz de él. Usted está equivocado. Yo dentro de mí dije, te reprendo y te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Dice, no, porque eso fue en el tiempo de los apóstoles, que esto y que lo otro. Dice, yo he estado escuchando profetas y hombres de Dios en YouTube, que Dios los usa poderosamente. Y al otro día teníamos que ir a su casa. Le dije, hermano, mañana vamos a ir a dar un servicio en su hogar. Le dije, y vamos a ir a orar y vamos a ir a orar por usted y su familia. Me dijo, ok, está bien. Oh, pero antes de eso, tenía un montón de gatos, se le empezaron a mover los gatos. ¿Se recuerda? ¿Te recuerdas? Aunque me dijo, pastor, se me murió un gatito. Dije, no está nada enfermo. Y después, como a los 2 días, pastor, se me murió otro gatito. Y se estaban muriendo los gatitos. Y yo dije, Señor, algo está pasando en esa casa. Entonces, nosotros pues anunciábamos, ¿verdad? Hermanos, los que vayan a ir a la casa del hermano, tal día, a tal hora. Pero ese día, los que estábamos ahí, les dije, miren, hermanos, los que vayan a ir mañana a la casa de estos hermanos, métanse en ayuno y oración. Le digo, si usted no siente que no está fortalecido en ayuno, no vaya, así les dije. Y hicimos un círculo, ¿te acuerdas, Saúl? Hermano, pasó una sombra negra mientras estábamos orando, una malicia. Y 2 y 3 que iban a ir, mejor se quedaron, no fueron. Bueno, llegamos y al otro día yo me levanté en ayuno y oración, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y el Espíritu de Dios me dijo, idolatría y guerra espiritual. De eso vas a predicar en ese día. Idolatría y cuando entramos en la casa, amado, tenía elefantes, tenía ahí el calendario maya, bueno, un montón de imágenes y de cosas ahí en la casa, amado. Hasta ceniza de muerto, imagínense. Comenzamos a orar, amado. Ay, Padre Dios, miren, yo sudo, pero ahí yo estaba empapado, estábamos todos parados, ¿verdad? Y el hermano que estaba al lado empezó a toser y no podía orar. Y nosotros orando y reprendiendo y atando, y el hermano que estaba al lado mío y estaba todo, se tuvo que salir, no aguantó. Entonces otro hermano, Gustavo, él estaba ahí que sentía que le jalaban las patas. Ay, padre. Sí, no, hermano, una guerra, amados. Una guerra en ese lugar, Dios mío. Y les traje la palabra. Y les dije, ustedes tienen que sacar todo eso, votar todo eso, y entregarse a Dios de verdad, de corazón. ¿Eh? Eventualmente, pues dejaron de ir a la iglesia y se volvieron al mundo, a lo que ellos seguían haciendo. Porque es una guerra. Es una guerra, amados. ¿Ustedes creen que el enemigo va a dejar venir a la gente fácil a los pies del Señor? No.
¿Cuántas veces no invita uno a la gente a la iglesia? ¿Eh? Porque hay una guerra, la gente no lo sabe. O sea, el caso es que tengamos cuidado de lo que estamos viendo, porque este hermano se la pasaba viendo predicadores de yo no sé dónde, yo no sé qué estaba él escuchando, amado, que estaba confundido. Él tenía una confusión en su cabeza. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando hay falsos profetas, falsos predicadores, entra un espíritu de confusión en las personas, amado. Ah, sí, 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 sí. Un muchacho que, ajá, Jesús, se llamaba Jesús. Sí, o sea, se veía que no estaba bien y uno le decía algo y él como que él pensaba que nosotros le queríamos hacer daño. Siempre hablaba de eso. Yo no quiero que me hagan daño a mí, a mi familia. ¿Por qué? Porque son ataduras que tiene la gente. Sí. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al espíritu. No apaguemos el espíritu, amado. ¿Eh? ¿Cómo apagamos el espíritu? Dejando de orar, dejando de venir a la iglesia, dejando de buscar de Dios, dejando de hacer lo que Dios nos manda, ayunar. Mira, decía mi pastor, entre más tú busques de Dios, menos tiempo tú tienes de pecar. Y no estás de ocioso cuando estás ocupado, orando, buscando de la presencia del Señor. Dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Eh? Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún por morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Imagínate. O sea, Pablo no le espantaba nada, amado. Este era un hombre que no tenía temor. Ahora, cuando el Espíritu Santo le decía, no entres por ahí, hey, no, no entraba. Si el Señor le decía, entra por allá, vete para allá, él iba. Se dejaba guiar por el Espíritu. Estas son profecías que vienen de parte de Dios. ¿Verdad? Aquí Pablo es advertido por este profeta lo que le iba a suceder y cómo Pablo conocía al Espíritu Santo y era dirigido por el Espíritu Santo, se sentía seguro de que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio del Cristo en aquel lugar. Miren, siempre que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición en nuestra vida. Siempre que queramos ganarnos una alma, evangelizarle a alguien, invitar a alguien para la iglesia, amados, va a haber oposición. El enemigo se va a querer levantar en contra de nuestras vidas, de nuestro hogar, nuestro matrimonio. Miren, había un anciano en la iglesia del Ortiz, hermano, ¿cómo se llamaba el que iba a la cárcel? Patricia, Patricia, Elena, hermano, no, Aponte no era, el otro. Soler, hermano Soler. Él iba mucho a las cárceles. Un viejito, un anciano. Pero miren, amados, para entrar a las cárceles, usted tiene que buscar de Dios. Había hermanos que iban con él una vez.
2 veces, y venían los ataques del enemigo a sus hogares, a sus matrimonios, a sus familias. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que uno vaya y le predique a la gente. Y ese viejito fiel, siempre, él estuvo años siguiendo al ministerio de la cárcel. Y lamentablemente cuando él dejó de ir, ya nadie siguió yendo. ¿Por qué? Porque es un llamado un sentir que Dios pone en el corazón de la persona para ir a esos lugares. Son lugares que están llenos de malicias, amados. Ahí hay violadores, ahí hay asesinos, ahí hay narcotraficantes, de todo. Y uno tiene que ir revestido con la armadura de Dios. Así que tengamos cuidado con los profetas de Facebook, de YouTube, amados, que Deuteronomio 18:22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor, perdón, es palabra, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Aleluya. ¿Eh? Mucha gente lo hace para que lo aplauda, para que haya tremendo hombre de Dios. ¿Eh? No sé si se recuerdan, algunos años, un loco se subió a un avión allá en México que traía, creo, una profecía de parte de Dios para el presidente, que se arrepintiera o no sé qué lo que era, dijo. ¿Y qué hicieron? Pues se lo llevaron a la cárcel porque lo, o sea, lo catalogaron de que estaba mal de su mente, amado. Miren, el mensaje de Dios está escrito en la palabra. Y el que cree, dice la Biblia, el que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Eh? Por eso debemos leer, amados, y escudriñar las escrituras, la palabra de Dios. Si tenemos alguna duda o alguna pregunta, ¿verdad? Pues aquí como entre hermanos, si yo tengo la respuesta, pues se la doy, si no la busco o buscamos. Los pastores tampoco sabemos todo el tiempo, pero, ¿verdad? Para eso estamos, para escudriñar. Ustedes saben que los hispanos somos los que menos leemos. ¿Cuál fue el último libro que tú leíste, eh, de la palabra de la Biblia? Que te haya sentado, ¿verdad? Dicho, este mes voy a leer el libro de Josué, no sé. No practicamos la lectura, amado. Y es necesario. La palabra de Dios es la que nos... Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Es la que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nos fortalece. Hay libritos que yo creo que hasta en la Walmart los he visto. Se llaman Promesas de Dios. ¿Eh? Dice, estás enfermo, ahí buscas enfermedad. Y vienen todos los versículos que hablan acerca de la enfermedad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos y únjale con aceite. En la oración del justo, orando eficazmente, lo puede mucho. Está pasando por lucha, por pruebas, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Estás pasando depresión, ahí viene, amados, para cualquier situación de nuestra vida, palabra de Dios. Palabra de Dios, palabra de Dios, para no caer en la falsedad, para no caer en la trampa del enemigo. Hoy la gente corre de aquí para allá, de allá para acá, para escuchar predicadores, evangelistas, etcétera. Amado, bendito Dios.
Y Dios nos ha dejado su palabra. La palabra que es segura, la palabra que es verdad y que toda la profecía ya está escrita en ella. Bendito Dios. Así que si sale un loco por allá diciendo que un meteorito se va a caer mañana, dice el Señor, no le crea. Claro que la palabra habla de eso, ¿verdad? Que va a venir destrucción para este mundo, va a venir calamidad, ¿eh? Pero el Señor dice, cuando vosotros veáis todo esto que está pasando, levantar vuestros ojos al cielo y erguíos, porque vuestra redención se acerca, aleluya. O sea que espantados y ahora, ¿verdad? Con la pandemia, amados, ahí mucha gente tembló, aleluya. Y cómo no, obviamente es algo que es serio. ¿A quién de nosotros no se murió un familiar o un conocido? Aleluya. Y en esa etapa, en ese tiempo, yo me recordaba cuando pasaba el ángel de la muerte en Egipto. ¿Eh? O sea, la gente estaba aterrorizada. Hay que estar preparado. Hay que estar preparados porque uno nunca sabe. Los, pero ya la profecía, miren, la tenemos aquí. Creo 6 millones de personas murieron en la pandemia en todo el mundo, si no me equivoco. 6 millones es mucho, mucho, mucho. Por eso hay que estar como el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. Bendito Dios. Pero si estamos, ¿verdad?, temerosos de la muerte, hay que escudriñarnos, ¿eh? Porque el que estaba esperando al Señor, ven, Señor Jesús, ven. Pero es que estamos tan aferrados a esta tierra. Todos queremos irnos al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Verdad? Porque estamos tan aferrados aquí a lo terrenal. Por eso dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deleites, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Aleluya. Amén. No sé, no se levantó. No sé, así le pasó a un señor del trabajo. Se acostó y ya dejó nosotros no nos dimos cuenta hasta que su esposa fue a la compañía y decir que se quedó muerto en mientras él dormía. Murió mientras él dormía. Ujú. Claro. ¿Quién esperaba esta pandemia? Nadie. Sí. Otro. Yo tengo un tío que también le dio este, el virus. Y ya cuando le dijeron al hospital que le iban a poner las máquinas, él agarró y cuando fueron las enfermeras y el doctor, se salió del hospital y se fue para la casa. Dijo, si me voy a morir, yo me prefiero morirme en mi casa.
Y no, y gracias a Dios sobrevivió, amado. Sí, porque la gente era un terror que había, bendito Dios. Sí. Ujú, ujú, sí. No, y eso fue lo más triste, que no podían, a veces la gente ni enterrar a sus muertos. Eso fue triste, amado. Pero bueno, agarrémonos de Dios y que Dios nos cuide y que el día que nos vayamos, estemos seguros que nos vamos con Él. ¿Eh? Sí, amén. Pues vamos a estar de pie, amados, en esta hora. Vamos a orar, bendito Dios, y cuidarnos de las falsas profecías, de los falsos profetas. Pele, Señor, ayúdanos a discernir. Porque eso es lo que está pasando, ¿no? La gente no está discerniendo, ¿eh? Mucha gente se deja llevar. Miren, yo a veces le digo a mi esposa, le digo, cuando yo diga algo mal, porque a veces estoy hablando de Abraham y salgo diciendo Jacob, no sé, ¿verdad? Uno se equivoca. Le digo, corrígeme. Dime, mira, dijiste, en vez de decir José, dijiste Job, ¿eh? Porque uno se equivoca, uno es humano, amado, ¿eh? Y que todo lo que predique cualquier persona, yo o cualquier pastor o evangelista que se pare aquí, escudriñemos también el mensaje, analicémonos, ¿eh? Pues vamos a orar, amados. No sé si alguien tenga alguna petición en esta noche antes de despedirnos, hermana Magal, o si nuestra hermana Esperanza está un poquito enferma, hermana, la hija de Cusi Eli, ¿verdad? Se está recuperando, vamos a orar por ella. Andro, amén. Nuestra hermana Daisy, amén. También mi suegra y mi suegro, ¿verdad? Estaban por allá, les dio COVID allá en Puerto Rico. Está fuerte en Puerto Rico ahorita el COVID. Creo que están en rojo de nuevo. Sí, no. Y allá sí, sí está bien, ya puedes pararlo.